Bien, empezamos entonces oficialmente la clase de hoy con la presentación de Marcela y Araceli sobre el sueco. Está presente. Marcela, ¿ya está conectada? Sí. ¿Se escucha? Ya, Sí, está conectada. ya. Eh, Buenos días, profesores y compañeros. Nosotros vamos a hablar sobre nuestra lengua seleccionada, que es el sueco. Eh, bueno, soy Araceli Paceta y Marcela Domínguez. Y respecto a nuestra distribución de labores, lo relacionamos con, en mi caso, buscar sobre la lengua genética, su ubicación geográfica, relación sujeto-objeto y orden de palabras, mientras Marcela se encargó de ver los universales, la geopolítica, morfología y morfofonología. Bueno, y ahora toca hablar. Nuestra principal motivación para la selección de la lengua en un principio fue el acercamiento con géneros que divergían con el femenino y masculino, sino que tenían un género común y neutro. Pero luego de esto también nos dimos cuenta de que existían bastantes formas de plurales. También tenía como esta idea de que se parecía mucho al danés y al noruego y que por esa situación era fácil. Mientras más íbamos analizando y buscando información, también tenía como mucho parecido con el inglés y quizás por eso se puede entender como que es una lengua muy fácil de aprender, pero también tiene como sus cosas por ahí difíciles. En la bibliografía que seleccionamos fueron más que nada libros que enseñan gramática sueca, como Swedish Comprehensive Grammar, Colloquial Swedish, Basic Swedish Grammar, The Acquisition of Swedish Grammar. También usamos The World's Major Language y el Constance's Compendium, aparte de varios artículos más que hablan sobre el sueco que están listados en las referencias de nuestro documento. Respecto a la grado de aglutinación, la consideramos como una moderadamente flexiva y esta presenta un gran uso de prefijos y sufijos. Varían las palabras según su significado y tiene conjugaciones y derivaciones. Y esto se refleja mejor en las declinaciones de la formación de adjetivos, como se verá más adelante. Respecto a la historia, el sueco es una lengua nórdica del norte de Europa, al igual que el danés, el noruego, el irlandés y el feroés. La lengua nórdica es parte de un subgrupo de las lenguas germánicas, que a su vez está dentro de las lenguas indoeuropeas. Suecia se sitúa en el territorio de Europa del Norte y forma parte de la Unión Europea. En el pasado acontecieron muchas guerras entre Suecia y Dinamarca, por lo que siempre hubo disputas políticas y causó separaciones entre ambos países, influenciando en el desarrollo de una diferente ortografía, léxico, gramática, patrones de pronunciamiento. Respecto a la familia lingüística, el sueco es descendiente del nórdico antiguo y a su vez de la protolengua germánica, el cual se sitúa aproximadamente en el siglo VIII. El nórdico antiguo posee su propia subdivisión en lenguas nórdicas del oeste, norte y este. El nórdico antiguo del norte se subdivide en la zona insular, que se configura en las regiones de Islandia y las Islas Feroe, mientras que la continental en la región de Suecia y Dinamarca. Y así que en los siguientes años se originó variantes del nórdico que serían el noruego, el danés y el sueco del norte. El comienzo del sueco antiguo se relaciona con la inserción del alfabeto latino alrededor del año 1200, debido a la evangelización de Suecia. Un hito importante es la separación del sueco antiguo y moderno, que fue en 1526 con la Gustav Vasa Bible. Este libro es la traducción al sueco de la Biblia. Y esta publicación promovió el uso de una ortografía estandarizada y generó una serie de innovaciones en el sistema fonético. También se produjo en este tiempo cambios morfológicos significativos, como la simplificación del antiguo sistema de casos, que resultó en el establecimiento del actual sistema con solo dos. Además, el sueco antiguo se volvió más sencillo en su gramática de lo que hoy se considera el sueco moderno.
pues como mencionamos, originalmente poseía un sistema de 4 casos, pero además de eso poseía 3 géneros gramaticales y un sistema verbal más complejo. Durante los últimos 2 siglos, el sueco se volvió una lengua más uniforme, por lo que dio paso a la creación de un lenguaje estándar, que en 1906 se logró a través de una reforma gramatical. Bueno, en cuanto al aspecto morfofonológico, el alfabeto sueco cuenta con 20 consonantes y 9 vocales, pero lo interesante de esto es que cada vocal representa 2 sonidos que varían en duración y en cualidad. Son un sonido corto y uno largo. Otra característica importante también es que posee un acento tonal que ocurre en sílabas estresadas. Esto tiene 2 patrones de tono. El primer tono es sube la sílaba estresada y cae la sílaba no estresada, y el segundo ocurre al revés, donde cae la sílaba estresada, se eleva y después vuelve a caer. La existencia de estos tonos ayuda a diferenciar palabras que se llaman como pares mínimos, y lo cual convierte al sueco en una de las pocas lenguas indoeuropeas que poseen tono. En el aspecto morfológico, tenemos que el sueco utiliza procedimientos flexivos y algunos derivativos para la creación de nuevas palabras. Aunque la mayoría de estas palabras se dan por composición. Dentro de la morfología flexiva, como dijo Araceli en un principio, encontramos que es más notable en la formación de los adjetivos, ya que estos se ajustan a un género y un número, como se puede observar en la tabla. No sé si Lara pudo correrla. Ahí estoy bien. Sí, eso es. Era más allá. Ah, era la que estaba. No, sigue. Y tenemos un video para que puedan escuchar los sonidos. No es un video que dura mucho, solamente No son como 30 segundos. Dígame si se escucha. Svenskt. Det är ju, jag tror det är Sí, perfecto. köttbullar. Glenn. Glenn från Göteborg. Så vad tycker du är typiskt svenskt? Köttbullar. Köttbullar. Gillar du köttbullar? Ja, jag tycker det om. Vad tycker du är typiskt svenskt? Eso es como un pequeño muestrario. ¿Qué quieren demostrar con eso, con ese video? Svenskt. Más que nada resaltar cómo suena el idioma, y no sé si se puede dar cuenta hoy. Sobre el fenómeno que hablaba Marcela, de que se generan más sonidos de lo que son normalmente la fonética. Ya, sí. Después tenemos el aspecto morfológico. Ya lo dije. Sí. Eh, 2 minutos más, por favor. No, disculpen, está súper interesante, pero estamos con el tiempo muy corto. Ya, voy a tratar de hacerlo más resumido entonces, disculpen. La relación sustantivo-adjetivo puede modificarse en razón de expresar una función gramatical. Disculpe. Los adjetivos atributivos antes del sustantivo y predicativos después del verbo. Cambian de forma de acuerdo al género y número. En determinados casos de forma según el sustantivo o pronombres que acompañan. Las formas indefinidas del adjetivo son usadas atributivamente o predicativamente, mientras que las expresiones definidas son solo usadas en oraciones atributivas.
En el caso del genitivo, este se parece un poco al inglés, donde se le añade una S al final. La única diferencia es que no tiene una apóstrofe, solamente se añade la S a la palabra. Y también posee genitivos preposicionales como que se asimilan al of del inglés. Respecto al orden de palabras, tenemos una predominancia del SVO, por lo que concuerda con el primero universal de Greenberg. Y aquí un breve muestrario, pero que por razones de tiempo no vamos a poder ahondar. Aquí está el universal 1. Pero mira, justamente eso es interesante. ¿Podrías mostrarlo? Ahí, sí, claro, sí. Bueno, aquí tenemos una frase que se puede dilucidar claramente el SVO, creo que el IGTV, no estoy seguro, discúlpeme. Tenemos primero el pronombre, el I, el verbo. Aquí tenemos una forma de negación, una preposición y un sustantivo. En la siguiente diapositiva hay otro cuadro donde también se ven sujeto, verbo, objeto. Y aquí también tenemos primero el pronombre, el verbo y el sustantivo. Como conclusiones, en un resumen, el aspecto de grado de aglutinación lo dejamos como flexivo porque ocurren varias flexiones, sobre todo en los adjetivos y en algunos verbos, pero igual es difícil porque mientras investigamos hay como lingüistas que lo asimilan mucho con el inglés, por eso es sintético, pero hay otros que lo han estado estudiando y como el inglés también está tirando como hacia un lado más analítico, el sueco podría empezar como a tirar hacia esa rama también. Y lo interesante más que nada es que no, en realidad no podemos ver a fondo porque como era más gramática y morfología, es la existencia de los tonos, más que nada. Pues esa es la principal problemática, por ejemplo, cuando se está aprendiendo sueco. En nuestro caso de resumen está el aspecto morfológico, el grado de aglutinación es flexiva, el morfológico, existe una relación entre sustantivo y adjetivo, que serían el utrum, que es el común y general, y neutrum, que es el neutral. La relación de genitivo en relación al sustantivo, hay una pérdida de la disinencia de los casos, excepto la del genitivo, que cambia del sueco antiguo al sueco moderno. Y hay un tipo de implicación preposicional. Y el aspecto morfosintáctico es un tipo de orden de palabra SVO. Bien. Bien, súper. Sí, ¿hasta ahí llegan? Sí. Sí, eso es todo. Sí, bien. Bien, muchas gracias. Muy interesante este primer caso. Ya, vamos agarrando ritmo entonces. Ahora viene Leonardo con María Cristina Andrade. Nos van a hablar del alemán. Nos van a mostrar y hablar y nos van a contar por qué, de qué se trata el alemán. ¿Están por ahí? ¿Sí? Sí. Ya, bien. ¿Te escucha? Sí, Te escucho, sí. Ah, ya. Súper. ¿Se ve? Sí, se ve, perfecto. Tienes que ponerlo en eso, ahí sí. Ya. Buenos días, profesor y compañeros. Nuestro grupo está conformado por Leonardo Álvarez y María Cristina Andrade. Y el trabajo lo repartimos equitativamente, pero igualmente lo fuimos haciendo en conjunto para que entendiéramos más al momento de presentar. Nuestra principal motivación del trabajo fue que ambos conocemos a personas cercanas que actualmente están estudiando alemán y por lo tanto nos parecía una lengua interesante y también a la vez compleja, entonces como que queríamos como entenderla.
Nos basamos principalmente en 3 libros, que fue el compendio, la introducción a las lenguas y las lenguas del mundo, y muchas páginas web de las que tuvimos que ver ejemplos para entenderlo de mayor forma. El alemán, al igual que muchas otras lenguas que conforman las lenguas indoeuropeas, proceden de una lengua idealizada, de la cual no ha podido ser confirmada como tal, pese a que se han encontrado inscripciones rúnicas de ella. Esta lengua la vamos a conocer como la protogermánica. Con el paso de los años, cada lengua proveniente de esta comenzó a formar sus propias características a través de un proceso llamado cladogénesis. Y bueno, el alemán no se quedó atrás en este proceso y con su transformación nos llevó al alemán de hoy en día, que se origina de la rama germana occidental junto a otras lenguas como el inglés y el neerlandés. En una mirada más actual, el idioma se habla aproximadamente por 90 millones de personas y varios países tienen como lengua oficial el alemán, como por ejemplo Alemania, Austria, Suiza, Luxemburgo, entre otros, y el alemán posee más de 20 dialectos, solamente en Alemania. Y el 50% de las personas dicen hablar un segundo dialecto aparte del alto alemán, que sería el alemán estándar. Por ejemplo, en el sur tenemos el dialecto bávaro, en el norte se ocupa el bajo alemán, en el este el dialecto sajón y finalmente al oeste se encuentra el dialecto renano. En este mapa, por ejemplo, podemos ver lo que nosotros conocemos como Berlín en Alemania, y dependiendo de la zona en la que se encuentre se va a relacionar con un dialecto y va a tener diferentes formas de llamar al mismo objeto. Así de diversa es la lengua alemana. Primero queríamos partir por las particularidades de la lengua. Primero que todo, el alemán, todos los sustantivos obligatoriamente van a comenzar con mayúsculas. Por ejemplo, en das Telefon y die Nummer, ambos van a comenzar con mayúsculas. Y aparte de esto, se pueden unir sustantivos para formar uno nuevo. Esto no tiene reglas. La única regla que existe es que el nuevo sustantivo debe llevar el artículo del último sustantivo. Por ejemplo, die Telefonnummer, Name es el último sustantivo y es femenino. Por lo tanto, todo el sustantivo va a llevar el artículo femenino. Y como segunda particularidad tenemos una gran cantidad de plurales dentro del idioma alemán. Pero aquí por razones de tiempo solo vamos a mostrar 3. En primer lugar, los sustantivos masculinos terminados en esas terminaciones van a agregarse el plural con la N o la N, como por ejemplo die Student va a cambiar a die Student. En segundo lugar, los sustantivos monosílabos femeninos, que además de agregarle una N o una EN, van a formar el plural con umlaut, que son estos 2 puntitos arriba de la vocal y que va a cambiar su pronunciación. En el ejemplo tenemos die Hand y cambia a die Handy. Eso lo vamos a explicar en la siguiente diapositiva. Y finalmente los sustantivos neutros que van a terminar en chen y lein no va a tener una forma en plural, simplemente se les va a identificar mediante el artículo. Das Mädchen, die Mädchen. Hay otras 2 particularidades de la lengua alemana que son muy especiales, ya que son únicas de esta. El primero es el umlaut, que es un proceso fonológico diacrónico característico de las lenguas germánicas, que consiste en 3 vocales, la A, la O y la U, en donde una vocal o semivocal anterior, que sigue a una vocal posterior, es asimilada a esta última, convirtiéndola en una vocal anterior. Entre sus principales funciones se encuentra marcar el plural en los sustantivos, como por ejemplo estas 3 palabras, donde la primera es pronunciada como Mädchen, donde la A tiene un sonido de E abierta, la otra que es Schön, donde la O tiene un sonido entre O y E, y la última que sería la U,
pero que tiene una pronunciación de Iberration, donde la U es pronunciada con un sonido de I. Luego tenemos la letra S. La unidad denominada S existe únicamente en el alfabeto alemán, y esta letra tiene una pronunciación de S. Y muchas personas tienden a confundirla con las palabras que tienen doble S. Sin embargo, la diferencia radica exclusivamente en el cambio que provoca en la pronunciación. Con respecto a la letra S, la vocal que antepone a esta letra se transforma en una vocal larga, como es el caso de la palabra Straße. Straße. Ahí podemos ver cómo la vocal se alarga ya que antepone a la letra S. A diferencia de la palabra de abajo que es Wissen, donde la I tiene un sonido corto simplemente, pese a tener esta doble S. La lengua alemana presenta predominantemente una estructura de SVO, sujeto, verbo, objeto, tipo 2 según la clasificación en el Primer Universal de Grinberg. Sin embargo, se producen algunos cambios de orden oracional en algunos casos específicos, como cuando se formula una pregunta, el verbo ocupará la primera posición en la oración seguido del sujeto. Es exactamente lo mismo que ocurre en el inglés, como por ejemplo en la oración du hast Zeit, que es ¿tienes tiempo? Si queremos transformar esta oración a una pregunta, el orden se invierte como dijimos recién, y quedaría como hast du Zeit, que es ¿tienes tiempo? Y por otra parte, si el tiempo es compuesto, el componente va a ir al final, como en la oración Ich habe in das Buch gegeben, en donde el componente, como dijimos que sería gegeben, se va al final de la oración. Finalmente vamos a explicar los casos del alemán. El alemán se rige por casos y son fundamentales para comenzar a aprender el idioma y para entenderlo. Según el caso en el que nos encontremos, diferentes unidades se van a flexionar como artículo, determinante, adjetivo, entre otros. En este caso, por ejemplo, tenemos el caso nominativo, que se trata del más básico y que se refiere al sujeto base de la oración. En este ejemplo, que es Die kleine Junge, el adjetivo kleine es originalmente klein, pero debido a que estamos en el caso nominativo, va a sufrir una declinación y se le va a agregar una E. El segundo caso es el caso acusativo, que se encarga de identificar al complemento directo de la oración. Como por ejemplo, en la oración Ich kaufe das alte Buch, yo compro el libro viejo. Yo compro algo, ¿qué cosa? En este caso, el libro viejo, que vendría siendo el objeto directo. Y también, ya que nos encontramos en el caso acusativo, el adjetivo, que es viejo en su forma original, es alt. Pero ya que se antepone a la palabra Buch, que es neutra, y estamos en el caso acusativo, este adjetivo se flexiona y quedaría como alt. En tercer lugar tenemos el caso dativo, que ahora se va a referir al complemento indirecto, como en el ejemplo Ich kaufe das Buch dem Mann. Aquí ya no tenemos un adjetivo, pero los adjetivos también se flexionan. Pero también queríamos mostrar que los artículos tienen una flexión. El artículo en la forma original de man, que es masculino, va a ser dia. Pero al tratarse de ser el complemento indirecto, que a quien le compramos este libro, al hombre, va a sufrir una declinación y va a cambiar de dia a dem. El último caso es el caso genitivo, que indica la posesión de algo en la oración. Aquí tenemos el ejemplo Ich verkaufe mein Buch meinem Bruder, que sería le vendo mi libro a mi hermano, donde la palabra mein en su forma original es un determinante posesivo, el cual al anteponerse a la palabra Buch, que es neutra, al igual que en el caso anterior, se flexiona con terminación en. Y para finalizar queríamos presentar nuestra muestra muy brevemente, solo diciendo como que aquí intentamos condensar todo lo que dijimos anteriormente y todas las otras cosas que están en el informe, donde nombramos los casos, el umlaut, el eset, todas las formas en plural, todas esas cosas las intentamos condensar aquí, y a modo de conclusión podemos decir que el idioma alemán claramente posee características muy particulares que la diferencian de otras lenguas,
y que estas deben ser consideradas fundamentalmente para comenzar a aprender el idioma. Muchas gracias. Súper, muy interesante. Muchas gracias, está muy bueno. Y nuestra Este bibliografía no va a tener original. tanto tiempo. Ahí tienen Gracias. algo de bibliografía, bien, ordenado, presentan los casos, que son una de las cosas fundamentales del alemán, presentar los casos. Así que bien por ese enfoque que le dieron. Yo después voy a darles más comentarios en particular de cada una de las presentaciones, por escrito y oralmente. No quiero entorpecer eso, el flujo de las presentaciones con muchos comentarios míos. Si alguien tiene ahora alguien que opinar sobre algo que le haya parecido bien, que le haya gustado, o quisiera hacer alguna pregunta al grupo, por favor, este es el momento. Mientras se prepara Bernarda con Andrés. ¿Sí? Vamos entonces con los muchachos, Andrés y Bernarda, que nos van a deleitar con el islandés. Maravilla. Hola, buenas. ¿Se ve? Se ve. Ya, perfecto. Todo bien. Ya, sí. Ya, comenzamos. Ya. Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy nosotros vamos a presentar nuestro mini proyecto que habla del islandés. Este proyecto fue realizado por Bernardo Araya y Andrés Becerra. El trabajo fue equitativo. Entre los dos buscamos información, separamos ejemplos y producimos obviamente el mini proyecto y la presentación. Para comenzar como introducción tenemos que responder la siguiente pregunta. ¿Por qué escogimos el islandés? Bueno, hemos decidido estudiar la lengua islandesa por el simple hecho de que llamó nuestra atención desde que conocimos a la cantante islandesa Björk. Cabe destacar que conocimos el islandés por ella porque nos pusimos a indagar en sus primeros álbumes. Entonces descubrimos Glinglo, que es su álbum completamente en islandés. Además de eso, nos llamó la atención Islandia porque es un país bastante amigable con los turistas y con los inmigrantes, ya que está abierto a recibirlos para que ellos puedan ir a trabajar, puedan crear una nueva vida allá, y también el clima, que el clima realmente a nosotros nos encanta, que era el clima nublado, frío que hay siempre en Islandia. Por esta razón nos vimos interesados en hacer nuestra propia búsqueda respecto a esta maravillosa lengua, en la cual encontramos varios textos que nos ayudaron en nuestra investigación. Algunos de esos textos fueron Concise Compendium of the World's Languages de Campbell, Universals of Language de Greenberg, y Open Source Icelandic Resource Grammar in GF de Traustason. Islandia se encuentra ubicado en Europa del Norte, entre el mar de Groenlandia y el mar de Noruega. Está en el Atlántico Norte y en el Círculo Polar Ártico. Es uno de los países más nubosos del mundo y más frío. La lengua islandesa, o también conocida como islenska, es una lengua escandinava, occidental, que se habla en Islandia, donde actualmente son 300.000 habitantes aproximadamente lo que lo hablan. Cabe destacar también que hay residentes en Canadá, Estados Unidos y Dinamarca, que son aproximadamente 15.000, y en otras partes del mundo que han decidido dejar Islandia para llegar a esos países, obviamente, a enseñarlo y a expandir más la lengua para que esta no se pierda. Esta lengua es utilizada desde el año 874, cuando llegaron los primeros colonizadores, quienes la usaban para comunicarse en el antiguo Norse, lo que hoy en día podríamos identificar como la lengua que usaban los vikingos. Además, es una lengua bastante conservadora porque ha evolucionado muy poco a través del tiempo. Esto quiere decir que aún se pueden entender algunos textos antiguos en islandés. Y el islandés cuenta con 32 letras en el siguiente orden, que podemos ver acá. Las letras que no aparecen ahí, que son las letras C, Q y W, se utilizan solamente para préstamos lingüísticos o extranjerismos. La letra Z es utilizada solamente por el periódico Morgunblaðið, ya que esta letra no se utiliza en el alfabeto islandico hace mucho tiempo. Bueno, en cuanto al aspecto morfonológico,
para comprender de mejor manera qué fue lo que observamos para poder utilizar qué tipo de aglutinación tiene la lengua islandesa, primero vimos cómo son los sustantivos y los adjetivos. Es como un pequeño resumen. El sustantivo tiene 3 géneros distintos, que vendrían siendo el femenino, masculino y el neutro, que se lo encuentro bastante interesante. Y los adjetivos, por otra parte, son los que están encargados de calificar al sustantivo. Y además tiene que respetar la misma forma en que se encuentra el sustantivo. Entonces, ahora que podemos ponerle más atención a estos pequeños ejemplos que están acá, que son Houda Kasan, que significa la caja roja, y Benan Houda Casa, esta caja roja. ¿Qué pasa con esto? Que acá se puede observar que el sustantivo tiene un sufijo. En este caso, kas tiene an, y en el segundo ejemplo, kas tiene a. Por lo que también se puede identificar que el adjetivo, que vendría siendo rojo, se encuentra antes del sustantivo. Em, por esta razón, podemos decir que es una lengua aglutinante de tipo 2, debido a que el islandés cumple con tener en sus oraciones palabras con una raíz a la cual se le añaden sufijos, como se mostraban en los ejemplos anteriores. Siguiente. Ya. En cuanto al aspecto morfológico, igual que anteriormente, hay que mencionar que la relación que tienen los sustantivos con los adjetivos es que el adjetivo es el que describe el sustantivo, y en islandés este patrón se respeta de manera en que el adjetivo tenga el mismo género, número y persona gramatical que el sustantivo. Aquí se puede apreciar en la pantalla que el adjetivo se encuentra antes que el sustantivo, y lamentablemente no encontré un ejemplo de que pudiera demostrar el pronombre posesivo, pero este se debe posicionar después del sustantivo. Siguiente. Ya, cuando hablamos de los universales de Greenberg, la lengua irlandesa cuenta con los 3 criterios necesarios para el universal 1, que son tener un orden relativo básico de tipo frecuente, sujeto-objeto, cuenta con posposiciones, y los adjetivos calificativos preceden a los sustantivos en la lengua, como podemos ver acá en el ejemplo, con la estructura del inglés. Son bastante parecidas, porque podemos ver, por ejemplo, el sujeto que está en amarillo y negrita, el verbo que está en un naranjo y cursiva, el adjetivo calificativo que está subrayado con morado, y en un naranjo más clarito podemos ver lo que es el sustantivo. En el caso del universal 2, el irlandés se puede considerar como una excepción dentro de este punto, ya que es una lengua postposicional, y aún así el genitivo se encuentra después del sustantivo, como podemos ver en el ejemplo de acá abajo, que dice booking mean y my book. Podemos ver que el posesivo cambia en el islandés, pasa a estar después del sustantivo predominante. Y en el caso de otro universal, el islandés no entra en ninguno de ellos, ya que no cumple las observaciones necesarias para seguir desarrollándose dentro de estos procesos. Ya, en el aspecto morfosintáctico, se puede ver que el orden de las palabras que tiene el idioma islandés corresponde a S, D, O. Por lo que se puede ver aquí en el ejemplo en islandés que pudimos encontrar, el sujeto efectivamente se encuentra al inicio, luego viene el verbo, en este caso también está el adjetivo, y por último está el complemento, que vendría siendo el objeto. Aunque también ocurre que se observó primero al comparar varias oraciones del islandés donde esta misma estructura se repetía varias veces. Y un aspecto que se puede destacar de este idioma es que estas estructuras no son las únicas, sino que hay las otras que existen, también son utilizadas, a excepción de que solamente se usan para poesías. Pero en sí la lengua se considera bastante flexible.
En esta lengua además hay que volver a destacar que es una de las únicas que sigue conservándose de la misma manera desde que se creó, y los únicos cambios que se han hecho son para ampliar más el vocabulario que puedan describir cosas que usan en la actualidad o describir situaciones de la actualidad, pero usando solamente las palabras que ya tienen en su propio vocabulario. Por lo tanto, ellos evitan lo más posible usar los extranjerismos. Siguiente. Otros ejemplos que podemos tener del islandés son los que están acá. Quisimos hacer como demostrar como los ejercicios que hemos hecho en clase para que se entienda mejor. Y aquí, como pueden observar, cada uno de ellos se encuentra en su color correspondiente para que sea aún más fácil su comprensión. También separamos en una tabla cada uno de los elementos que se presentan en las oraciones. Y al tomar en cuenta todos los elementos y analizando mejor en las oraciones, se puede notar que, primero, el orden oracional del islandés efectivamente es de sujeto, verbo, objeto. También que el verbo depende de sufijos para cambiar de tiempo verbal, como en este caso tala se encuentra en presente, pero en pasado simple sería tala pi y en participio queda como talas. Además, se puede distinguir que en el ejemplo número 2 el adjetivo se encuentra antes del sustantivo. Entonces podemos decir que se respeta la regla del adjetivo, de que el adjetivo debe ir antes del sustantivo, pero en el ejemplo 3 se puede ver que el mismo adjetivo se encuentra al final, pero esto no significa que esté incorrecto, ya que efectivamente el adjetivo debe ir después del sujeto, como corresponde, en cuanto a el orden oracional. Y por último, en el pronombre posesivo, que se encuentra en el primer ejemplo, se puede ver que no se encuentra fusionado con ninguna otra palabra, como ocurre con otras lenguas, y que además este se encuentra después del sustantivo. Siguiente. Después de realizar este mini proyecto, nos dimos cuenta que el islandés es una lengua muy particular, ya que es una de las únicas en la que su gente quiere seguir conservando sus raíces antiguas. Y en esta pequeña búsqueda sobre la lengua pudimos observar que entender el islandés no es tan complicado como pensábamos al principio, aunque de igual manera está comprobado que es un idioma difícil de aprender. Sí, y finalmente, como mencionamos al inicio de la presentación, igual tenemos que agradecer como habernos encontrado con Vidor por nuestro camino, ya que gracias a ella pudimos como indagar un poco más y conocer el islandés más a fondo. Y también con la ayuda de los artículos y los textos dedicados a hablar del idioma pudimos cumplir con la pesquisa y el mini proyecto. Por lo que ahora sabemos cómo funcionan los sustantivos, adjetivos y el orden oracional del idioma y cómo estos se ven afectados. Y como futuras proyecciones, para nosotros sería como súper interesante, por ejemplo, comparar esta lengua con una lengua que sea totalmente opuesta, que tenga otro orden de sujeto, verbo, objeto, o con alguna lengua que sea parecida. Sería muy interesante realizarlo a futuro. Sí, obviamente, súper interesante realizarlo. Primero tratar de ver de qué se trata esta lengua y después lanzarse a otra cosa. Pero está muy bien, o sea, entregar una buena panorámica de la historiografía, buena panorámica de lo que es una puerta de entrada a lo que es esta lengua. La motivación es súper interesante. La lengua es muy popular también, hay un montón de arte, de cultura que está saliendo de Islandia de una manera muy potente en los últimos 10 años. Así que, de hecho, hay unos festivales que están suspendidos, pero unos festivales muy interesantes que se hacen allá. Más un montón de otros artistas, Sigur Rós, que otros conocidos. Y ahora, hacía la anécdota, en Netflix apareció un documental sobre unos surfistas que fueron a hacer surf al Ártico, a Islandia, y hacen un recorrido. Entonces, ustedes hablaban de lo frío que es Islandia. Bueno, y muestran Islandia como un día común y corriente, que como que sale el sol a las 11:30 de la mañana y a las 3 de la tarde ya está oscuro de nuevo. Y todo el tiempo con frío. Si quieren ver algo de Islandia, ese documental es 50 minutos. Es súper interesante, porque además que los tipos son unos locos, se meten a surfear en una cuestión congeladísima. Salen ahí con hipotermia. Y ganaron un premio como documental para mostrar Islandia desde ese punto de vista. Bien, pues, excelente.
¿cómo se llama el documental? Los locos del Ártico, algo así. No me acuerdo. Ahí lo voy a buscar ahora, se los voy a mandar el nombre, porque es bien interesante. Ya, gracias chiquillos, súper bien. Gracias. Vamos con Gracias. Violeta y Daniela. Violeta Gallardo, Daniela Godoy, que nos van a mandar a otro lado del planeta, cercano allá, pero es otro lado, realmente otro universo, porque el vasco es otra cosa, nada que ver con lo que estamos viendo hasta ahora. ¿Sí? ¿Ya están? Sí, ¿Se ve bien, profe? Sí, se ve bien. ya. Ya, entonces vamos a partir. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeras y compañeros. Hoy día vamos a presentar un análisis lingüístico sobre el vasco. Sí. El equipo está formado por Daniela Godoy y yo, Violeta Gallardo. Por un lado, Daniela se enfocó un poco más en la historia, en investigar sobre ella, y yo en la parte más estructural. Sin embargo, al final las dos compartimos los conocimientos y hicimos el análisis en conjunto. Una de las motivaciones para elegir esta lengua fue que ya habíamos escuchado sobre ella. Por ejemplo, en España sabemos que algunos habitantes de ahí se manejan con el vasco y el español, o también en Francia el francés y el vasco por el límite, pero aún así no es tan conocida como el francés o el alemán o el italiano. Entonces esto nos llamó mucho la atención, y también sobre la cultura española sabemos que sigue siendo tiene un papel importante dentro de ella. Como podemos ver, hay también algunas películas o series que se siguen haciendo con este idioma vasco. La bibliografía que utilizamos fue los libros de gramática más generales, como el Introduction to the Language of the World, y también el Compendium, y además nos basamos en los libros de gramática de vasco, como la lengua vasca, originalidad y riqueza de la lengua diferente, y en Standard Basque, a Progressive Grammar. Y también nos ayudamos de los videos de YouTube, que igual suelen explicar bastante bien y como una forma más didáctica. Respecto a la historia de la lengua vasca, tenemos que el pueblo vasco es el único de Europa que ha conservado su lengua, la lengua que habla desde el Paleolítico, primero frente a la expansión de las lenguas europeas y luego frente a las migraciones entre europeos y las posteriores migraciones celtas de la Edad de Hierro. Es el único país de Europa que ha conservado su lengua, y esta venía de la población indígena, aunque si bien no está muy claro su verdadero origen. Tras la expansión romana tenemos que este no fue sustituido al latín, como sí lo fue en muchos otros países cercanos. Por lo tanto, hoy en día se podría decir que no tiene ninguna relación con las familias de las lenguas indoeuropeas. También un aspecto fundamental en su conservación fue su resistencia tanto social, cultural, económica y social. Y tenemos que esto también es gracias al aislamiento geográfico y a su orografía, ya que los Países Bajos, al estar entre muchas montañas, sirve como para que se aislara y no tuviera como contacto con estas invasiones. Y tenemos el proceso de desplazamiento de las lenguas, en donde la lengua vasca pasó por un proceso de castellanización al que logró sobrevivir gracias a su geografía, y tenemos que en su situación actual es hablado por gran parte de la población de España. Aquí podemos observar en la actualidad que el idioma vasco se habla en partes de Vizcaya, Guipúzcoa, Francia y Navarra. Bueno, para empezar con el análisis, vamos a presentar los aspectos morfológicos, morfosintácticos y también fonológicos, y dando las características principales de estas. En primer lugar, en el aspecto morfonológico, podemos ver que la lengua vasca se trata de una lengua aglutinante, ya que para darle sentido a las palabras, se hace a través agregando los sufijos. Los sufijos afijos, perdón. Por ejemplo, acá podemos ver en el artículo definido que se expresa a través de la terminación a, como en la montaña, y también cuando es plural como ac, las montañas. Y en otros casos que, bueno, vamos a abordar a continuación, como el caso genitivo o el ergativo.
También en cuanto a lo fonológico, el euskera o el vasco se trata se forma por el alfabeto latino, que es bien conocido para nosotros, y tiene 27 letras. Sin embargo, algunas diferencias es la formación de estas como pares de letras que para nosotros son bastante desconocidos, como la doble D, doble L, doble R o la TS, TX, TZ. Respecto a la... Disculpa, una cosa que quiero comentar a propósito de que en el mundo de la península hispánica, de la península ibérica, en español, ya esto, que aparezca el vasco acá, con todo lo que te ha nombrado, es realmente un bicho totalmente raro. Es nada que ver con ninguna lengua indoeuropea. Entonces, eso le da un carácter muy especial al vasco. Todo lo que han nombrado hasta el momento. Sí, muy distinto. Respecto al aspecto morfológico, tenemos que el adjetivo va pospuesto al nombre que califica. Podemos ver que en el vasco efectivamente el adjetivo va pospuesto al nombre que califica y por ende el artículo definido estará indicado únicamente en el adjetivo. Y tenemos que el artículo se agrega al adjetivo y si en vez de un adjetivo se agrega al último. Por ejemplo, en Echeverria, que va al final, la casa nueva va al principio, y en la casa blanca, grande y nueva, tenemos Echezurri, Handieta, Berria. Lo cual se corresponde con el universal 5. Y tenemos que las relaciones del genitivo son para modificar los sintagmas nominales que se utilizan en el castellano y se marcan con la preposición de. Tenemos el caso noren, que representa pertenencia, y el caso nongo, que representa precedencia de localización. En el caso noren, para el plural tenemos el aren, y en el singular aren, y en el plural en, y en el caso nongo tenemos co, cuando termina en consonante eco, y etaco para el plural. En el tipo de implicación tenemos que las preposiciones no existen, sino que se hace uso de los casos de la declinación u otros sufijos, ya que las lenguas con este tipo de orden, SOV, son posposicionales, lo cual se corresponde con el universal. El vasco no presenta preposiciones, sino que posposiciones, como vemos en el ejemplo. Bueno, en cuanto al aspecto morfosintáctico, el tipo de orden de esta lengua, como ya habíamos visto a través de algunos ejemplos, sería sujeto, objeto, verbo. Por ejemplo, acá se puede ver que primero va el hombre, luego el niño, que es un objeto indirecto, luego objeto directo, que es el libro, y finalmente emandio, que es el verbo entregar. Esto se concordaría con el universal 1, en donde las oraciones declarativas con sujeto y objeto nominales, el orden dominante es casi siempre aquel en que el sujeto precede al objeto. Y en cuanto a los aspectos relevantes que queríamos destacar, bueno, sin dejar lo otro, que además que igual es bastante como nuevo para nosotras, es el caso ergativo, que las lenguas que nosotros comúnmente conocemos, como el español y el inglés, este caso no existe ya que se ocupa el nominativo y acusativo. En este caso, el ergativo sirve para formar una forma particular para los sustantivos y pronombres cuando cumple la función de un sujeto acompañado de un verbo transitivo. Por ejemplo, en el ejemplo de acá abajo, el hombre lo trae. Acá el que se modifica sería el sujeto hombre, por ser el verbo transitivo que trae algo. Se forma con la terminación K, que es en singular, el EK cuando termina en consonante y EK en plural. Esto igual causa mucha confusión, porque como podemos ver acá abajo, Gisonak puede ser el plural, como vimos anteriormente, como los hombres, pero también puede ser el sujeto del caso ergativo, como el hombre lo trae. Entonces por eso hay que tener bastante atención. Y en cuanto al elemento inquirido, que acá se trata de la lingüística como la focalización, se trata de que el elemento más importante de la oración se precede inmediatamente el verbo principal. Por ejemplo, en español nosotros hacemos esto poniendo el sujeto al principio.
Entonces acá podemos ver como en un ejemplo como echera langunekin joango gara. Lo más importante en este caso sería el acompañante, o sea, que con los amigos iremos a casa. En cambio, en el otro ejemplo, langunekin echera joango gara, acá lo más importante sería la casa. Entonces en español sería como decir a casa, iremos con los amigos. Bueno, acá tenemos una ejemplificación de la lengua, donde sacamos algunas oraciones de los libros y también tratamos de formar algunas nosotras para hacer el contraste. Si bien no vamos a alcanzar a analizar todo, podemos ver, siguiente, acá algunos aspectos más importantes, como es, por ejemplo, los pronombres, que en el vasco igual existen, al igual que el español, como he, gu, ni. Y es importante decir que estos no tienen distinción de género, al igual que los sustantivos y los artículos. También, bueno, como ya dijimos anteriormente, el verbo se pone al final, como por ejemplo el verbo ser, se diría como tú pequeño eres, o nosotros pequeños somos. Y otro caso sería las posposiciones, como en. En el ejemplo 4, ni Madrid en vicinais, que sería yo vivo en Madrid. Y también otro aspecto a destacar es como que para formar algunos verbos se necesita siempre del otro verbo auxiliar. Por ejemplo, en vivir se necesita del el verbo ser. Entonces, para ir conjugándolo hay que ir haciendo estas formaciones en las oraciones. Y en la siguiente. A ver qué más. Acá sería acá está demostrado el aspecto ergativo. Que por ejemplo en el nombre John hay que agregarle la EK, ya que él es el sujeto del verbo transitivo comprar, o sea, comprar una casa. También podemos ver la presencia del artículo definido singular, como el a, el plural en ac, y también un artículo indefinido, que se forma con el número 1, al igual que el español. Y en cuanto a los adverbios, también la verdad no entendimos como en su totalidad este aspecto, pero en algunos casos podemos ver que se pone al principio. Entonces sería oso chiquigara, como muy pequeños somos, o el adverbio de tiempo ayer. Y, Entonces podemos concluir que el idioma vasco, o euskera, como también es llamado, es una lengua muy diferente, que corresponde con las lenguas aglutinantes de orden sujeto, objeto, verbo, donde el adjetivo va pospuesto al sustantivo. Existen dos casos de genitivo, el noren y el nongo. Hace uso de las posposiciones en vez de las preposiciones a través de los sufijos. Tiene un caso ergativo. Hay casos en donde no hay distinción de género y tenemos que algunos verbos precisan de un auxiliar, como explicó recién mi compañera, para lograr su conjugación. Sí, Muchas gracias. Y también como podemos ver el hecho de que, claro, sea una lengua que se diferencia mucho de las indoeuropeas y que además tiene un origen muy incierto, trae muchos aspectos diferentes a lo que ya conocemos. Entonces, cuando íbamos, de hecho, revisando toda la gramática, se nos hizo muy difícil. Yo creo que, sobre todo con los verbos, para lograr manejarla, no sé, se necesitaría mucho tiempo de estudio y de poder aplicarla como en un contexto real para ver cómo se utiliza. Totalmente. A nosotros nos costaría mucho. Oye, Gracias. antes de cerrar, una pregunta para tus compañeras, sus compañeras, compañeros. ¿Qué les llamó la atención de lo que vieron del vasco? ¿Hay algo que les haya llamado la atención? Como auditores que están escuchando y escuchando características de una lengua nueva. Sí, Francisca Zamorano, Francisca Asensio, Sebastián, Tiziana. Paula dice las posposiciones. Sí, la posposición es un elemento, claro. Ahí está la bibliografía, bien. Una de las cosas más extrañas de esto, ¿quién más podría decir algo al respecto? Nadie más. A los que les pregunté, ¿están por ahí? María Cristina. El caso del Eso es lo ergativo. mismo.
las dobles letras, ¿ya? Camila, ¿sí? El caso es negativo porque personalmente me cuesta entenderlo y no es muy utilizado, entonces pensar que en comparación con nosotros ellos se basan prácticamente en eso en vez de los otros igual es complicado. Sí, sí, el ergativo es una cuestión muy rara y que implica que es una marcación del objeto directo en el sujeto, o sea, ¿qué es eso? ¿Ya? Y es justamente uno de los aspectos más extraños y característicos del vasco, si es que uno tuviera que hablar no solo de la aglutinación, sino del ergativo. Y por supuesto la influencia de la R, nuestra famosa R, esa R es totalmente vasca, no es indoeuropea, no es del español, es un préstamo del vasco al español. Por eso, si ustedes escuchan todas las otras lenguas, el resto de las lenguas indoeuropeas, sobre todo las romances, no tienen esa R y cuesta tanto. Y el francés tiene otras R, el francés no tiene la R, tiene las glotales y otras cosas. Por lo tanto, tenemos una R, y por eso también a los niños, a nosotros como niños chicos, cuando ustedes seguramente les debe haber pasado que la pronunciación de la doble R, la vibrante múltiple, esa cuesta mucho aprenderla, porque es una cuestión un poco extraña. Bien, avancemos, Francisca y Alonso. Estamos en el tiempo, porque no hemos pasado de los 10 minutos, entonces yo les quiero pedir que, y además va a ser difícil porque eran 6 presentaciones, les quiero pedir que podamos terminar las 6 presentaciones hoy, lunes, para que el próximo lunes sí podamos hacer las otras 6 presentaciones, no se nos acumulen y no sean sesiones muy largas. Entonces, hoy día ya nos pasaríamos por lo menos 20 minutos más hasta 20 para las 13:40, 12:40, ¿ya? Bien, Francisca Alonso, todo suyo, el micrófono, la cámara, la compartir. ¿Se ve y se escucha bien? Aló, aló. Sí, se ve y se escucha. Ok. Bueno, buenas tardes, profesor y compañeros. Somos Alonso Villalón, Francisca Zamorano, y hoy les vamos a dar una pequeña vista previa de lo que fue nuestro trabajo de análisis del idioma coreano. Bueno, como dijimos, este grupo está compuesto por Alonso Villalón y Francisca Zamorano, y vamos a exponer aspectos lingüísticos del idioma coreano. Debido a la complejidad y gran diferencia que tiene con nuestro idioma español, decidimos hacer este trabajo de forma conjunta para poder ir comparando puntos de vista, distintas informaciones que manejábamos, pero igual al final tuvimos que separar los trabajos y Alonso se encargó de la parte gramatical más difícil y yo me encargué de las partes más históricas y eso. Bueno, nuestra principal razón de por qué escogimos este idioma es por el innegable impacto de que tiene la cultura coreana en el mundo y en especial en Latinoamérica, y de la cual nosotros tampoco somos inmunes. Este impacto se ve, por ejemplo, en el mundo de la música, del K-pop, de la comida coreana, de las series, doramas, del estilo de maquillaje, la ropa, etc. Y todo esto ha provocado que una gran cantidad de jóvenes y de no tan jóvenes se vean interesados en estudiar esta lengua y su cultura. Para estos motivos y propósitos, elegimos los libros Concise Compendium of the World's Languages, The Linguistic Student's Handbook, The World's Major Languages, y Languages of the World, que son libros de la bibliografía básica. Además, también nos apoyamos en el video de YouTube de Korean Language. La lengua coreana es una de las lenguas más grandes del noreste del continente asiático y se habla principalmente en Corea del Norte, que se llama Choseonmal, y en Corea del Sur, que se llama Hangukmal. También se habla en Yabian, que es una prefectura autónoma coreana situada en China. En estas tres partes es la lengua oficial. Y como lengua no oficial se habla en otros países como Canadá, Japón, Mongolia, etc. El número de hablantes no es claro y varía entre las distintas fuentes de información, pero se sabe que es bastante alto debido a la cantidad de lugares en que se habla. Además existen distintos dialectos dentro de la lengua coreana y varios son relacionados con las distintas provincias de Corea del Norte, tanto de Corea del Norte como de Corea del Sur. Sus orígenes tampoco son claros y por eso se dice que es una lengua aislada,
porque no ha podido probarse el origen de la familia a la que corresponde. Sin embargo, ha sido muchas veces asociada con las lenguas altaicas, en especial con la lengua turca, debido a la gran cantidad de similitudes que comparten, pero no son las suficientes como para probar que provienen de la misma familia. De lo que sí hay una gran concordancia es de la gran influencia china que tuvo el coreano, principalmente en la escritura. Porque ellos no tenían su sistema de escritura y copiaron el sistema de escritura chino. Pero ya en el siglo XV, durante el reinado de Sejong el Grande, este sistema se reformó y se creó el sistema de escritura Hangul, que es fonético. Es decir, se tomó en cuenta la posición del sistema articulatorio fonético para la creación de las consonantes y de elementos naturales como la tierra o el sol para las vocales. Este nuevo sistema trajo un gran avance a la sociedad coreana porque erradicó el analfabetismo, porque facilitó la enseñanza y el aprendizaje, porque era mucho más simple. Y además creó un sentimiento de identidad, que al principio fue muy rechazada por la aristocracia y por las escuelas, pero al final se estableció con fuerza. De todas formas, cabe destacar que existió un sistema de purificación del sistema chino por parte de las Coreas. Incluso en Corea del Norte ni siquiera se enseñan los caracteres chinos. Aún así se ven vestigios del chino, por ejemplo, en periódicos y en textos más formales o académicos. Actualmente el idioma coreano no solo tiene influencia china, sino que también tiene influencia del inglés, de la cual copiaron varios términos que adaptaron a su propio sistema de escritura y de habla y crearon palabras nuevas. Del aspecto morfofonológico pudimos desprender que el coreano es una lengua de tipo aglutinante, como podemos ver aquí en el ejemplo, que vemos claramente cada morfema separado y cada morfema tiene su significado. Por ejemplo, en Yonen Hwan Shanshile Gasemnira tenemos el yo, que es el sujeto. Entre asteriscos tenemos las partículas, que el nen es el tópico racional y el es el de partícula de dirección. También tenemos la palabra washanshire, Bueno, washanshire, que es maquillaje, washan, y sil, que es habitación, que juntas significan baño. También tenemos el verbo gas, que es la raíz del verbo ir, las doble S, que son estas dos olitas que pueden ver ahí en naranjo, que es el morfema que indica pasado, y semnida, que es el nivel de formalidad que es utilizado. En español significa yo fui al baño. Bueno, en relación a los aspectos morfológicos, primero tenemos la relación de adjetivos sustantivos, que cuando los adjetivos están determinando el sustantivo, estos suelen ir antes, como por ejemplo acá, que tenemos el gato grande, que en coreano sería kunkoyang. Para esto hay ciertas reglas, que son dos. Cuando la raíz de la palabra termina en vocal, solo se agrega una N en la raíz. Por ejemplo, kuda es la forma diccionario del adjetivo grande, y para determinar un sustantivo se necesita sacar el da y ponerle la N abajo. Y cuando la raíz de la palabra termina en consonante, es necesario agregar otro morfema que es un. Entonces, por ejemplo, aquí, pequeño, que es la forma diccionaria sería chakda, hay que quitar el da y agregar un, y quedaría chakn. En relación al genitivo y cómo este se comporta con el sustantivo, aquí tenemos el uso de otra partícula, que es la partícula de posesión, que es ui, y se estructura de la siguiente forma. Está el agente poseedor, que va acompañado por la partícula ui, y luego va el objeto poseído.
Aquí, por ejemplo, tenemos yo quiero el auto del profesor, que en coreano sería 저는 선생님의 차를 원해요. En esta parte tenemos el 선생님, que sería el agente poseedor, que está acompañado por la partícula ui, y después está cha, que es el objeto que es poseído. Y luego está acompañado de 를, que es el que indica que es el objeto directo de la oración. También es importante mencionar acá que muchas veces se suele omitir el agente poseedor con la partícula, ya que se puede entender en base al contexto. Entonces, es importante tener en claro que no siempre van a estar este tipo de estructuras, ya que las personas coreanas suelen mucho asumir información en base al contexto. En relación al tipo de implicación, la relación entre los componentes en la oración está dada de forma posposicional, puesto que el coreano tiene el uso de las partículas, como ya mencionamos, las cuales van a la derecha de la palabra que están determinando. Aquí, por ejemplo, tenemos 학교 앞에, que sería 학교 es colegio, y para referirse a que está frente al colegio se ocupa AP luego del sustantivo. Sobre los universales de Greenberg, al revisar nos dimos cuenta que obviamente no todos los universales aplicaban, pero sí aplicaban 4 de ellos. Por ejemplo, el universal 1, que plantea que las oraciones declarativas con sujeto y objeto nominales, el orden predominante es aquel en cual el sujeto antecede al objeto. Y lo podemos ver claramente en este ejemplo, ya que pan, que lo podemos ver aquí en morado, que es pan en español, está marcado como objeto directo de la oración y se encuentra después del sujeto que realiza la acción, que en este caso es 엄마, que lo vemos aquí en amarillo, y sería madre. Ahí podemos ver el mapa de colores también, que nos indica qué es qué. Y el universal 2. También aplica el universal 2, que plantea que en las lenguas que son postposicionales, casi siempre el genitivo antecede al sustantivo modificado. Y también lo podemos ver en este ejemplo, que el sustantivo modificado es gabang y es antecedido por el genitivo, que es la partícula uy, como dijo mi compañero Alonso, y está unido al agente poseedor, que en este caso es gusaram. Por tanto, sí se cumple este universal. Bueno, el siguiente universal que también coincide con la lengua coreana es el universal número 4, el que dice que las lenguas de orden SOV son posposicionales. Y como ya lo dijimos anteriormente, sí se cumple esto. Y aquí tenemos otro ejemplo, que sería 우리가 한국어를 좋아해요, que significa a nosotros nos gusta el coreano. Entonces, como podemos ver, uri es nosotros, que está determinado por la partícula de sustantivo ga. Luego está el objeto directo, que sería 한국어, y que también está determinado por la partícula de objeto directo, 를. Y finalmente tenemos el verbo, que es 좋아해요. Entonces podemos claramente evidenciar que sigue la estructura SOV y la relación de las palabras dentro de la oración está dada por las partículas que están a la derecha de cada elemento. Y el último universal que también se apega a este idioma es el número 7, el que dice que una lengua con orden SOV que no tiene otra alternativa de orden o que puede tener la alternativa OBS, los adverbios que modifican el verbo están antes de este. Y aquí, como se va a presentar a continuación, es importante tener en cuenta que el verbo y el adjetivo siempre van a ir al final, entonces
y el adverbio siempre va a estar acompañando al verbo, como lo podemos ver en este caso, que es la familia quiere comer más arroz, que en coreano sería kachogi, papel, to, mokoshipoyo. Entonces acá podemos ver que en rojo está el adverbio más, y que está antecede al verbo que está al final de la oración. Bueno, como dijo mi compañero Alonso, con toda esta información podemos comprobar que el orden oracional del coreano es de orden SOV. Esto quiere decir que cumple con sujeto, objeto, verbo. Una regla inflexible de este idioma es que las oraciones deben terminar con un verbo o con un adjetivo que funcionan bastante parecido. Pero aparte de esto, el intercambio del orden de los demás constituyentes está permitido. Entonces tiene como una relativa libertad este idioma. Y podemos, y podemos verlo en el ejemplo aquí presentado, que dice Apushika Sakawaru Mago Shoyo, que sería literalmente traducido como papá, manzana comió. Porque primero está el sujeto, que sería Apushika. Luego tenemos el objeto directo, que sería la manzana, sakaru. Y luego tenemos el verbo, que es magoshoyo. Bueno, el aspecto relevante es que consideramos... Un minuto más a todo reventar, por favor. Tenemos los números nativos y los números sino-coreanos, los cuales ambos son utilizados. Los números sino-coreanos son aquellos que vienen desde el chino y que existían desde antes, desde la implementación del Hangul, y los números nativos son aquellos que nacen desde la invención del Hangul. Cada uno se utiliza de forma diferente. Por ejemplo, los números nativos se ocupan para las edades, las horas, y contar objetos, personas u oraciones, o acciones, perdón. Y los números sino-coreanos son aquellos que se ocupan para contar y manejar dinero, para medir, en el uso de las matemáticas, los números de teléfono, los minutos, contar y nombrar los meses, entre otros. Aquí tenemos dos imágenes. Primero tenemos los números sino-coreanos y luego tenemos los números coreanos nativos. Y el otro punto que consideramos importante es el nivel de formalidad, que en el coreano existen 7 niveles de formalidad, pero algunos de ellos no son muy comunes y son 3 los que se presentan más a menudo. Primero tenemos la no cordial informal, que se utiliza con amigos muy cercanos, hermanos, hermanas, alguien que sea menor o para ser grosero. Y esto se hace ocupando solo la raíz del verbo, o si es que la raíz del verbo termina en consonante, se le agrega a, o yo, dependiendo la vocal que la raíz tenga. El segundo es el cordial informal, que se ocupa para amigos en general, para conocidos, para compañeros con el mismo estatus, o para empleadores de tienda. Y este se utiliza agregando el yo al final de cada oración, de cada verbo o adjetivo. Y el último, que es el más formal, es el cordial formal. Y se ocupa para personas mayores, tanto en edad como en estatus. El estatus en Corea es súper importante. Y para hacer esta formalidad es necesario agregar al final de cada verbo o adjetivo umnida, si es que la raíz del verbo termina en vocal, y sunnida si es que la raíz del verbo termina en consonante. Aquí tenemos un ejemplo, que es alda, que es la forma de diccionario de saber, la cual en no cordial informal sería ara, en cordial informal sería arayo, y en cordial informal sería aramnida. Bien, conclusiones. Bueno, antes de las conclusiones hicimos una especie de ejemplificación con un poco de oraciones que inventamos para poder dar a conocer algunos de los aspectos más importantes del coreano, en donde resaltamos los sustantivos, partículas, adjetivos, adverbios de tiempo, niveles de cordialidad, contadores, etc. Perfecto.
Y para la conclusión, bueno, tenemos todos los datos que les dimos, como el nombre de la lengua, los datos de la familia lingüística, tipo de implicación, datos interesantes, etcétera, etcétera. Bien, 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 bien. Fin, bibliografía. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias. Yo sé que es súper corto el tiempo que tenemos, pero es la única manera de mostrar una panorámica de lenguas y ya después, hacia el final del curso, vamos a ver otras cosillas al respecto. Pero ya, por lo menos, cada uno se va haciendo una imagen. Vamos a tomarnos estos minutos entonces para ver la última presentación del día, que es con Tiziana y Brena. Tiziana Brena y Dominique Mella. No, son dos personas distintas. Tiziana Brena y Dominique Mella, ¿sí? Ustedes optaron por el griego, ¿cierto? Así es que Exactamente. traten de ajustarse los 10 minutos para que podamos ir llevando adelante la presentación y podamos concluir la sesión bien. Ya. Es todo suyo el micrófono, pantalla, etcétera. Ya. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Ya, entonces empezamos. Buenas tardes, compañeras, compañeros y profesor. Somos Tiziana Brena y Dominique Mella y hoy presentaremos sobre la lengua griega moderna. La repartición de las labores fue equitativa, ambas buscamos información y fuimos realizando el trabajo paso a paso en conjunto. Bueno, como todos sabemos, las lenguas a lo largo de la historia han ido evolucionando y mutando. Una de ellas es el griego moderno, la cual es la evolución del griego o griego antiguo. Esta pertenece a la familia de las lenguas indoeuropeas, siendo una de las más antiguas y que aún sigue vigente en la actualidad. La elección de la lengua se debe principalmente al interés que tenemos por la cultura del país, de Grecia, y porque también consideramos que es una lengua interesante de investigar por su legado histórico. Dentro de las bibliografías que utilizamos está el libro The World's Major Language, el Compendium y el Universal of Language de Greenberg. Además también consultamos algunas páginas web para informarnos más sobre la lengua griega. A modo de presentación de la lengua, el griego moderno es la lengua oficial de Grecia, incluida la República Monástica del Monte Athos y la República de Chipre. El griego es la lengua europea con la tradición escrita ininterrumpida más larga y sus principales etapas de desarrollo se pueden resumir en 3 fases. El griego antiguo, el griego moderno, o sea, medieval o bizantino y el griego moderno. En la antigüedad, las colonias griegas se establecieron en Chipre y en el sur de Italia. En el periodo del griego medio o medieval, el dominio geográfico del griego se hizo más restringido, pero todavía se concentraban en centros importantes de Constantinopla, de Asia Menor, en Alejandría, Chipre y otras partes del Mediterráneo como Ucrania. Y en la era moderna se ha visto una reducción del número de hablantes del griego en todas estas áreas, excepto en Chipre, pero también existe una expansión del griego en el Nuevo Mundo. Actualmente hay importantes comunidades de habla griega en Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña y en Australia. Como mencioné anteriormente, este idioma pertenece a la familia indoeuropea, naciendo de la rama helénica de las lenguas. Hasta el siglo IV a.C., fecha en la que surge la koine, o variante estándar del griego. En la península helénica convivieron diferentes lenguas divididas en grupos. Estaba la occidental, la noroccidental, la central, la arcado-chipriota y la ático-jónico. Esta última poseía un carácter literario, lo cual fue fundamental para que sirviera de base al griego clásico, y por ende sirviera para el griego moderno, que es el que se habla actualmente. Y esta es la única variante helénica importante que ha sobrevivido.
Aquí tenemos un mapa en donde los países que están en verde es donde se concentran pequeñas comunidades de habla griega. En azul, ahí por el medio, son los países donde es el idioma oficial, y en rojo es donde es una lengua minoritaria. Para el aspecto morfofonológico, para definir nos basamos en la clasificación cuantitativa de Greenberg, que propone los 4 tipos. En este caso, el griego moderno se clasifica en tipo 3 funcional. El griego moderno se caracteriza por un gran número de afijaciones derivativas, y el sistema inflexivo tiende a ser bastante variado. Cada morfema que está incorporado en la estructura interna entrega una información sintáctica y gramatical. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de la raíz AM, que significa amar, o todo lo relacionado. Las fijaciones serían OS, EO y A, otis, que modifican la raíz y la dotan de nuevo significado. En el aspecto morfológico, en cuanto a la relación de sustantivo y adjetivo, el último se antepone al sustantivo. Cabe destacar que el sustantivo posee 3 géneros: masculino, femenino y neutro, y cada uno por lo menos tiene 3 terminaciones distintas. Con el tema de los adjetivos, concuerdan en número y género. En relación al genitivo y el sustantivo, es prenominal. Quiere decir que el primero se antepone al sustantivo. En el griego moderno, los genitivos asumieron como deíticos, por lo que a veces funcionan como complemento indirecto, y para indicar un posesivo en el griego moderno, se ocupa una forma débil por el tema de la dualidad. Y en el griego moderno existen 4 de los 5 casos por estar dos fusionados. El tipo de implicación que tiene es preposicional, es decir, el orden del griego moderno es hacia la derecha, y cumple 2 de los 7 universales propuestos por Greenberg. En el aspecto morfosintáctico, el griego moderno es de tipo 2, SVO, que es bastante frecuente, y en otras ocasiones tiende a ser de tipo 3, SOV. A veces cabe la posibilidad de que omita el sujeto, pero siempre dentro del sujeto los morfemas van a tener, dentro del sujeto existen los morfemas de pronombre y tiempo. Existen 2 tipos de verbos, el perfectivo e imperfectivo. El primero se forma con el segundo y se conjugan según la penúltima consonante. Y en la lengua tenemos el adjetivo que se antepone al sustantivo, el demostrativo precede al sustantivo, y finalmente tenemos una lengua PRN, que es un nominal donde el nominal es dominante. En esta parte tenemos el ejercicio, que es una pequeña muestra que utilizamos como ejemplo para relacionar algunos de los puntos teóricos. Por ejemplo, en el caso de los verbos, tenemos el verbo comprar, que es agorazate, que está en tú compraste un libro interesante ayer. Agorazate, SA indica tiempo verbal y TE indica pronombre, que es tú. En cambio, en ella compró un libro, S indica el tiempo verbal y E indica el pronombre ella. En el verbo de ser, que es enai, que está presente, las flexiones de los sustantivos y objetos nos van a indicar si el sujeto es singular o plural. En la muestra completa que hicimos del trabajo, el verbo en pasado es itan y sucede el mismo fenómeno. Y otro fenómeno que nos llamó la atención fue los del plural. En esta lengua el plural se representa por una A, como en el primer ejemplo, que Biblia, o sea, biblio, que sería libro, pasa a ser Biblia, libros. Y también este plural modifica al artículo y al posesivo, ya que en el dicadis, que significaría de ella, pasa a ser dica. Y en el ejemplo 3, donde dice dico, está en la oración en singular.
Bueno, a modo de conclusión, para resumir, tenemos una lengua indoeuropea que es de tipo funcional. Las relaciones que tiene con el sustantivo y el adjetivo son prenominales. Su orden de implicancia es preposicional bajo el criterio del universal 1 y 2, y su orden es SVO y tiende a ser con menor frecuencia el SOV, que es el tercer tipo. Consideramos que es una lengua rica en cultura y tiene una evolución genética considerable por su antigüedad. Y a pesar de que no somos nativos de esta lengua, pudimos analizar todos los puntos, los aspectos lingüísticos de ella, suficientes como para desarrollar el mini proyecto. Y tuvimos mucha concordancia con lo que era el desarrollo de los ejemplos y los puntos teóricos. Así que estamos satisfechos con el trabajo. Súper. Gracias por su atención. Qué bueno, qué bueno. Sí, yo creo que hoy día ha sido un día, bueno, la próxima vez vamos a estar un poco más ordenados también los tiempos, pero fue bueno, interesante que cada uno pudiera aportar, generar su presentación. Les estoy mandando ahí una encuesta para que revisen, a ver si les funciona, como para ver qué es lo que más les gustó hoy día. ¿Algún comentario final de las presentaciones en los últimos 30 segundos que tenemos de clase? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué les gustó? ¿Algo en particular de cómo ustedes mismos fueron presentando? ¿Quedaron conformes o no? Sí, quedamos conformes. Por lo menos a mí me gustó yo no sabía que el coreano el chino, entonces hoy aprendí que no. Sí. Bueno, hay otras cosas, hay otras reflexiones sobre lengua que después vamos a comentar en una clase posterior. Le agradezco la participación. Estaba revisando que ya me han mandado los trabajos. Nos estamos viendo el próximo lunes entonces, y también vamos a hacer una sesión así de seis presentaciones. Que tengan una buena semana, que les vaya muy bien. Chao, chao. Gracias, profe. Chao. Chao.